A mediados del siglo XVII, un viajero proveniente de un lugar ubicado a 20 años luz de la Tierra fue atraído accidentalmente hacia nuestro planeta por una falla en los controles de la nave que piloteaba. Al aterrizar, lo hizo cerca de Inglaterra. El recién llegado sabía que estaba en apuros, no llevaba provisiones para una estancia prolongada y el lugar en el que estaba no aparecía en sus mapas estelares. Analizando el sitio, encontró que la atmósfera no era apta para respirar. Se componía en gran parte de sever, un gas que en altas concentraciones era letal para su organismo. Ante esta situación, el navegante pensó que estaría en graves problemas si no encontraba pronto la forma de volver a casa. Al revisar todos los sistemas de la nave, supo que tenía gas respirable para unas 24 horas dentro de ella. Todo parecía funcionar correctamente, con excepción del sistema de repulsión gravitacional. Esta falla fue la que provocó su caída en la Tierra. La reparación era sencilla. Un módulo estaba dañado y bastaba con realizar una conexión paralela dentro del tablero de mandos. Los pilotos como él estaban capacitados para diagnosticar fallas generales en sus vehículos y esta no representaba ningún problema. Sin embargo, había un detalle que complicaba su situación. Al forzar el aterrizaje, el sistema de prearranque del generador de vuelo se había desprendido del soporte que ocupaba en el fuselaje. Era el dispositivo encargado de hacer girar una especie de propulsor que cortaba líneas de flujo energético que convergían en una tobera de salida al final de la nave. Cuando ésta se elevaba del suelo, una parte del campo energético continuaba suministrando movimiento al propulsor, de modo que el efecto se repetía ininterrumpidamente. Sin ese aparato era imposible elevar la nave de nuevo y no tenía forma de reemplazarlo de manera alguna. Así que bajo estas condiciones el viajero estaba atrapado en un mundo desconocido. Sin muchas alternativas, decidió inspeccionar el lugar y aunque era muy arriesgado ya que no sabía dónde se encontraba, precisaba reparar su nave en pocas horas o se agotaría su reserva de gas y moriría por asfixia. Tomó un depósito de emergencia con reserva de ARCS para un par de horas. ARCS era para él lo que el aire para nosotros. Esta cantidad era muy pequeña, pero el depósito no podía alojar más. De cualquier modo, el suministro de 24 horas tampoco era una gran posibilidad. En caso de no encontrar alguna solución a su problema, volvería a la nave y buscaría la forma de elevarla o en su defecto de pedir ayuda. Sabía bien que cualquiera de las dos opciones era poco alentadora, pero si debía morir, lo haría intentando volver a casa. Sin demorar más, comenzó su marcha y con mucha suerte, puesto que unos 20 minutos después encontró una vereda que parecía conducir hacia un lugar habitado. Con las mayores precauciones, se aproximó lo más que se atrevió a una pequeña villa, donde la gente hacía sus labores cotidianas. Los pobladores no parecían peligrosos y en realidad, salvo por su enorme nariz, eran muy similares a él. Observando cuidadosamente, se dio cuenta que eran primitivos y su base tecnológica casi nula. En estas reflexiones se encontraba cuando de pronto algo llamó su atención. Fuera de una casucha había una especie de estufa quemando madera. Un indicador en su muñeca comenzó a destellar. ¿Podría ser? El indicador destellaba con mayor rapidez. «Arcs», pensó. Exaltado por el hallazgo y sin medir las consecuencias, caminó hasta la estufa, se retiró la boquilla de respiración y comenzó a inhalar fuertemente. La concentración era muy baja, puesto que el ARCS se disolvía con la atmósfera reinante en la Tierra, pero aunque se sentía un poco mareado, había conseguido el recurso más importante para mantenerse con vida. Con este descubrimiento, sus esperanzas de volver a casa crecieron enormemente. Al menos ahora tendría tiempo de buscar los medios para reparar su nave. Investigando encontró que algunas plantas podrían servirle de alimento y quemando troncos que ponía a secar, obtenía reservas de ARCS que almacenaba mientras encontraba una forma de hacer girar el propulsor y elevar de este modo la nave. El parecido que tenía con los hombres le ayudaba mucho. Ideó una forma de respirar desde el tanque sin llamar la atención y consiguió ropa del lugar para pasar desapercibido. Aunque algunas personas le miraban de forma extraña, nadie parecía advertir que no era humano. Ahora se enfrentaba a otro problema.
Ya sabía cómo lograr que la nave se elevara, pero necesitaba hacer girar el propulsor muy rápido. Manualmente era imposible y vio con tristeza que en ese lugar lo único que había eran carros tirados por animales, algunas ruedas movidas por corrientes de agua y mecanismos en realidad muy sencillos. Ninguna fuente de movimiento que pudiera trasladar hasta su nave averiada. En su desesperación conoció un poco más sobre los hombres y su forma de vida. La tecnología de la época le resultaba inútil. Durante su estancia aprendió cuanto pudo del lenguaje humano. Escuchaba por horas a los pobladores que hablaban de cosas simples como la lluvia, las cosechas y la comida. Así, supo que había ciudades y gente más preparada respecto al campo científico, pero con todo, la tecnología de vuelo tardaría todavía muchos años en llegar. En su constante búsqueda de los medios para volver a casa, se trasladó a Londres y conoció allí a un hombre que buscaba, aunque con otros fines, lo mismo que él: un sistema capaz de generar movimiento a altas velocidades, con buena potencia y de forma prolongada. Con los conocimientos del viajero, los del hombre y los materiales de ese tiempo, hicieron múltiples pruebas hasta que consiguieron obtener movimiento con la energía producto del calentamiento del agua y aislarla en un recipiente sometido a presión. Habían inventado la máquina de vapor. En realidad no era propiamente una invención. En el mundo del viajero la tecnología se encontraba con un grado de avance gigantesco en comparación con la de la Tierra, pero el piloto no era un experto en estas cuestiones. Además, ese tipo de sistemas eran cosas ya muy antiguas, así que crear el dispositivo les había resultado todo un reto. Finalmente, llegó el día de la prueba. El hombre estaba boquiabierto. Tenía frente a sí un objeto tecnológicamente avanzado cientos de años a su conocimiento. No alcanzaba a comprender mucho de los principios de vuelo de la nave, y aunque su fascinación era evidente, se comportó como todo un profesional, enfocándose al montaje de lo necesario para hacer girar el propulsor. La máquina creada por ambos tenía un mecanismo que hacía girar una rueda de madera rodeada por un cinturón de acero y cubierta a su vez con cuero y resinas naturales a modo de adhesivo. La rueda debía hacer contacto con el propulsor para transmitirle movimiento. Era en realidad un engranaje por demás primitivo, pero si podía moverlo con suficiente velocidad, todo habría valido la pena. Poco a poco, comenzaron a aproximar la máquina. Un fuerte ruido se escuchó cuando se produjo el contacto. El propulsor se movía, primero lentamente, pero después la velocidad se incrementó. El hogar de la caldera ardía con furia mientras en la nave los instrumentos indicaban al piloto la situación de esta. Por unos segundos creyeron que no funcionaría, pero de pronto el giro del propulsor dio paso a la generación de un limpio campo de energía y la nave se elevó con suavidad a unos cuantos centímetros del suelo. El experimento había sido todo un éxito. El hombre y el viajero se despidieron efusivamente como grandes amigos, y en la Tierra el descubrimiento de la máquina de vapor comenzó con lo que sería la revolución industrial y el desarrollo tecnológico de la raza humana. El viajero regresó exitosamente a su planeta, pero cometió el error de contar su historia. Aunque algunos lo tomaron como un relato sin importancia, hubo quienes tuvieron la idea de guardar muy bien la información sobre las coordenadas del lugar donde aterrizara de emergencia en aquella travesía. Alrededor de 100 años después, en el mundo del viajero descubrieron que su planeta estaba por sufrir un colapso estructural que lo haría desaparecer. Los habitantes tomaron sus precauciones y construyeron gigantescos cruceros para refugiar a su gente. Almacenaron todas las provisiones que pudieron y cuando ocurrió el cataclismo se encontraban a salvo en el espacio exterior. Habían sobrevivido, pero ahora tenían un grave problema por resolver. Las provisiones no les durarían por siempre y su reserva de ARCs también se agotaría. Necesitaban encontrar un nuevo mundo para vivir, y entonces alguien recordó una vieja leyenda sobre un navegante que había sobrevivido en un planeta habitado por seres primitivos muy parecidos físicamente a ellos. En esa situación, el cuento se volvía una esperanza para aquella raza condenada al exilio y tal vez a la muerte. Un siglo más de avance tecnológico había empequeñecido el universo para ellos. Revisaron las coordenadas celestes y se dieron cuenta que la historia parecía ser cierta. Había un planeta en el lugar indicado,
pero no sabían si tendría vida y si habría la posibilidad de colonizarlo, de modo que enviaron una expedición y las noticias resultaron sumamente alentadoras. Los pobladores en verdad no eran una amenaza, una gran parte del planeta estaba vacío y las posibilidades de introducir especies que les sirvieran como alimento eran favorables. El gran problema era que el gas que predominaba en la atmósfera contenía en su mayor parte sebr, un elemento que para ellos resultaba letal en grandes concentraciones. Sus organismos necesitaban un aporte principalmente de óxidos de carbono y por esta razón era necesario modificar las condiciones existentes antes de poder desembarcar a la población. Los análisis sobre el planeta indicaban una gran concentración de carburos líquidos depositados en el interior y esto dio paso a un plan que les permitiría alterar de tal forma el ecosistema mediante la quema de estos compuestos que permitiría que la atmósfera se tornase apta para la supervivencia de su especie. Algunos tipos de plantas y animales se adaptarían, pero los habitantes primitivos no. El enemigo principal ahora era el tiempo. Las naves solo conservarían las condiciones de vida por escasos 200 años, la población en los cruceros aumentaría en número y la extracción y quema de las cantidades necesarias de materia para la reconversión del planeta requería infraestructura especializada que tomaría mucho tiempo en fabricarse. Por otro lado, era necesario desaparecer a los habitantes del lugar y a pesar de que no representaban una verdadera amenaza, habría confrontaciones y pérdidas de vidas que para ellos eran muy valiosas, pues no podían mandar a los más jóvenes y fuertes a combatir, dado que a la vez eran los más aptos para resistir las condiciones de vida dentro de las naves. Aún así, aunque lograran exterminar a los humanos, quedaba el problema de la transformación de la atmósfera. Mientras todas las posibilidades eran analizadas, hubo un factor en el comportamiento de los pobladores de la Tierra que resultó adecuarse a los propósitos de los inesperados visitantes. En los estudios que fueron realizando, aprendieron que la raza humana era una especie agresiva, había muchas batallas registradas y la organización social era básicamente del dominio de los más fuertes. Además de esto, notaron que a raíz del descubrimiento de aquella máquina de vapor, se enfocaron ampliamente en el desarrollo tecnológico basado en combustibles. La estrategia ahora comenzaba a tomar forma. Seleccionaron a un grupo de especialistas que se encargarían de mezclarse con los humanos, alterándolos genéticamente. Cambiaron su estructura física para hacerlos más semejantes, con piel blanca, ojos claros y una estatura un poco mayor que la de los hombres promedio, pasaron inadvertidos por los pobladores del norte de Europa, puesto que las similitudes con ellos eran casi totales. También modificaron sus organismos para ser capaces de respirar oxígeno por tiempos prolongados sin presentar daños permanentes. Esta alteración únicamente podían aplicarla a unos cuantos, ya que el coste de hacerlo era demasiado alto. Los seleccionados para incursionar entre los humanos como científicos y a los cuales se les atribuirían una enorme cantidad de descubrimientos, fueron llevados sin contratiempos a la superficie de la Tierra. Dada su avanzada tecnología, planearon desarrollar industrias a lo largo y ancho del planeta, en todas las ciudades o centros poblacionales, industrias que usarían como energéticos principales el petróleo y el carbón, de modo que la extracción sería cortesía de los propios humanos. Así se desarrolló la industria eléctrica, la industria del acero, los plásticos, los sistemas computacionales, se desarrollaron grandes maquinarias para traslado de personas, mercancías y se generaron un sinnúmero de necesidades artificiales que aceleraron el desarrollo de nuestra civilización. La raza humana dejó de ser un estorbo para convertirse en partícipe del elaborado plan de reconversión. El equipo encargado de llevar a cabo las transformaciones llegó inicialmente al continente europeo. Luego se dieron cuenta que en América el territorio estaba casi deshabitado y decidieron establecerse en la parte norte. Unos pocos se quedaron en lugares estratégicos en la vieja Europa para estar al tanto de la situación global, pero el resto cruzó el océano y ahí comenzaron con la mayor explotación del lugar para volver el cielo gris. Utilizando recursos obtenidos en el nuevo planeta y tratando de acelerar el proceso de modificación, desembarcaron parte de la población de los cruceros. Comenzaba una invasión silenciosa.
La zona colonizada fue la primera en recibir los mayores impactos industriales, y la simiente de la guerra entre los pueblos del mundo fue alimentada en secreto desde ahí. El hombre en su ambición jamás se dio cuenta de esto. A cada nuevo descubrimiento venía un consumo irracional y la generación de desperdicios era abrumadora. Se contaminaron los mares, los ríos y los lagos. Ahora el agua debe ser filtrada por procesos especiales para poder consumirla. Los bosques fueron desapareciendo velozmente y con ellos las especies que los habitaban. Además, se dejó crecer a la raza humana sin control para que las necesidades de productos industrializados aumentaran desmesuradamente. El resultado es lo que ahora estamos sufriendo, no solo por el plan de aquellos extraños, sino en buena parte por nuestra propia codicia e inconsciencia. La tierra está casi lista para ser repoblada y así el tiempo de los hombres habrá llegado a su fin. Fin del capítulo 4.